Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes regiones del departamento de Antioquia. Gracias por acompañarnos de nuevo en otra clase de matemáticas del curso de álgebra y trigonometría de Vamos para la Universidad. No olviden enviarnos sus fotografías viendo la clase y enviando todas sus opiniones e inquietudes a Twitter @vamospalauniver, y por Facebook también pueden escribirnos a Vamos para la Universidad. También pueden enviarnos al correo vamospalauniversidad@uda.edu.co. Esperamos todas sus comentarios y sus inquietudes. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que va a ser la función logarítmica. Y vamos a tomar el último ejercicio que quedó pendiente la clase pasada para ilustrar un poco la importancia de este otro tipo de funciones. Bueno, entonces la clase pasada habíamos llegado hasta trabajar lo que fue el interés compuesto continuamente. Y resulta que este tipo de problemas es muy común. Habíamos dicho que ese funcionaba ya cuando no era por lapsos de tiempo, sino que cambiaba continuamente. Entonces habíamos visto que la expresión para ese interés compuesto tenía la siguiente forma: A de t es igual a c, que c es el valor inicial que uno lleva al banco, por e era una constante, elevado a la r, que r era la tasa de interés anual, y t era el tiempo en años. Entonces, no solamente esta expresión se utiliza cuando llevamos un cierto dinero al banco, sino que también se puede utilizar para trabajar problemas de población. Entonces, vamos a mirar un ejemplo donde tenemos que utilizar este tipo de expresiones. Entonces, nos dicen lo siguiente: crecimiento poblacional. En 1985, la población estimada en la India era de 762 millones y ha estado aumentando de forma continua a razón de 2.2% por año. Suponga que continúa esa tasa de rápido crecimiento y estime la población de la India para el año 2015. Y tenemos otra pregunta: ¿cuándo llegará a 1.500 millones? Muy bien, entonces vamos a trabajar la primera pregunta. En este caso hay que mirar que el mismo enunciado me está diciendo qué tipo de función tengo que utilizar. Vimos dos: una era por lapsos de tiempo, por periodos de tiempo que iba cambiando, pero acá nos dicen que es continua. Por aquí nos hablan de la palabra continua, aumenta de forma continua, es decir, si ustedes miran cada minuto, cada día, cada segundo, cada instante de tiempo, entonces ¿qué está sucediendo? Que constantemente van naciendo más personas. Entonces no es algo que ustedes puedan decir que cada día aumenta en tanto porcentaje, sino que constantemente la población se va incrementando. Entonces en este caso vamos a utilizar esta expresión que aparece acá abajo. Es similar a la que teníamos ahora, solamente que estamos ya trabajando con la letra m, pero es la misma expresión que teníamos ahorita. En la expresión de ahora teníamos lo siguiente: teníamos a de t era igual a c por e a la r por t. Entonces, si vamos y comparamos las dos expresiones, miren que para nosotros la c era el capital inicial. En este caso m sub 0 va a ser la cantidad inicial de población. El r sigue siendo la tasa de interés anual. El tiempo va a seguir siendo en años. Entonces miren que es casi la misma expresión. Solo que en esta primera fórmula que vimos hace poco, lo que estamos haciendo es utilizarla cuando es sobre capital que llevamos y queremos ver cuánto se incrementa. Entonces, en este caso vamos a escribir toda la información que tenemos. Entonces, m sub 0 va a ser la cantidad de población inicial,
que acá nos dicen que en 1985 eran 762 millones. Solamente vamos a escribir la parte entera, ya sabemos que todo el problema va a estar dado en millones. Bien, y me dicen que se ha aumentado en forma continua, entonces a razón del 2,2%. Entonces acá el R es el 2,2%, pero no olvidemos que cuando trabajamos problemas de tipo exponencial, la tasa de crecimiento la tenemos que escribir en decimal. Entonces esto es lo mismo que tener 2,2 dividido 100. O sea, del 100 que es el total, tenemos el 2,2. Y realizando esta división, entonces nos queda que es 0,022. Entonces no olviden que cuando ustedes realizan esta división, lo único que estamos haciendo es correr la coma 2 lugares hacia la izquierda. Bueno, lo otro que hay que mirar es que me piden que encuentre la población para el año 2015. Entonces hay que mirar cuánto valdría el tiempo. En este caso, entonces habría que mirar qué tiempo ha transcurrido desde 1985 hasta el 2015. Entonces simplemente lo que hay que hacer es una resta. Tomamos el 2015 y le restamos 1985. Entonces ya con esa diferencia podemos encontrar la cantidad de años que ha transcurrido en ese tiempo. Entonces en este caso el tiempo serían 30. ¿Sí? Entonces miren que ya tenemos todos los datos del enunciado y simplemente lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de población pasados 30 años. ¿Sí? Entonces miren que yo reemplacé ya la T y esto va a ser igual al valor inicial o la cantidad de población inicial, que eran 762 por E a la 0,022 por el tiempo, que es 30. Entonces vemos acá que simplemente es reemplazar y hacer las operaciones para encontrar el resultado. En este caso nos quedaría 762 por E, y lo primero que hay que hacer es multiplicar esos exponentes. En este caso nos quedaría 0,66. Luego lo que se hace es realizar esa potencia y por último multiplicar por 762. En este caso, realizando esas operaciones, nos quedarían 1474,3 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces en este caso, esta primera pregunta que nos piden de cuánta población habrá en el 2015 es justamente este valor que acabamos de encontrar. Entonces esta primera pregunta no había ningún inconveniente. Ahora la segunda pregunta que tenemos está subrayada porque justamente esta pregunta nos va a introducir en el tema de la parte de logaritmos. Entonces vamos a tomar de nuevo toda esta información que tenemos, es decir, la cantidad inicial de población, la tasa de crecimiento y el tiempo. Bueno, el tiempo no es necesario porque acá justamente nos están preguntando cuándo llegará a tener 1.500 millones de habitantes. Entonces justamente lo que nos van a estar preguntando acá es el tiempo. Entonces vamos a considerar por aquí los datos de nuevo. Entonces tenemos que M sub 0 eran 762, el R, la tasa de crecimiento era de 0,022. Ahora lo que nos están diciendo es que la cantidad final, es decir, M de T, queremos saber cuándo van a ser 1.500 millones de habitantes. Entonces la expresión que teníamos ahorita era la siguiente: M de T era igual a M sub 0 por E a la R por T. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión que tenemos acá.
Entonces, en este caso, m de t ya sabemos que son 1500. Entonces nos queda que 1500 es igual a la cantidad inicial que es m sub 0, que son 762, por e a la 0,022 por el tiempo que no sabemos cuál es. Es justamente lo que queremos saber. Entonces, en este caso, miren que el dato que nos están pidiendo aparece justo en el exponente. Y de alguna forma necesitamos ir despejando para encontrar ese valor de t. Entonces, en este caso, para poder realizar este ejercicio tenemos que utilizar logaritmos. Algo que se puede hacer acá es el 762 que está multiplicando la parte exponencial puede pasar a dividir. Entonces esa partecita de ahí siempre se puede hacer, más aún siempre se hace, es decir, siempre la parte exponencial se deja solita. Listo, entonces esto es lo máximo que podemos hacer hasta ahora. Vamos a ver que justamente para despejar ese tiempo hay que aplicar un cierto logaritmo que se va a llamar logaritmo natural. Ese logaritmo natural va a ser un logaritmo en base e. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces este problema queda aquí planteado hasta esta parte, que es lo que podemos realizar, y ya cuando sepamos las propiedades de los logaritmos, qué es un logaritmo, en ese caso ya podremos darle solución a este problema. Bien, entonces algo bueno e interesante que podrían ustedes hacer es, después de ver esta clase, intentar terminar de hacer el ejercicio, el problema. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que es la función logarítmica. La clase va a estar centrada en ver, por un lado, qué son los logaritmos y sus propiedades, y por último veremos cómo es la gráfica de la función logarítmica, qué relación tiene esa gráfica de la función logarítmica con la función exponencial. Bien. Bueno, entonces la motivación o para qué estudiar la parte de logaritmos. Dice, los logaritmos fueron utilizados para hacer cálculos aritméticos tediosos o complejos, por ejemplo, cálculos en astronomía. Los algoritmos tienen grandes aplicaciones en muchas de las áreas de las ciencias, la economía, las finanzas y la tecnología, entre otras. La palabra logaritmo viene del griego logos, que significa razón, proporción o relación, y aritmos, que significa número. Entonces, en el fondo, esta palabra logaritmos es la razón o la relación que hay entre los números. Entonces, básicamente, vamos a ver entonces la definición. Entonces, tenemos lo siguiente. El exponente x al que hay que elevar una base a para obtener un número n se le llama el logaritmo de n en base a y se denota de esta manera. Entonces, básicamente, ¿qué es un logaritmo? Es un exponente que tenemos que encontrar. De lo que estamos diciendo acá es, ¿qué exponente le tengo que poner al a para que esa potencia me dé justamente el valor de n? Entonces, esta x que aparece aquí es un exponente. Esta a viene a ser la base y la n viene a ser el resultado. Y miren que toda esta parte que hemos dicho aquí está justamente relacionada con la parte exponencial. Entonces, como está relacionada con la parte que vimos de función exponencial, entonces acá necesitamos las mismas condiciones que necesitábamos allá. Es decir, nuestra base tiene que ser un número mayor que 0, diferente de 1, y acá vamos a ver que lo que hay dentro de ese logaritmo, el argumento, tiene que ser mayor que 0. Es decir, lo que hay acá dentro del logaritmo no puede ser ni 0, ni una cantidad negativa. Eso tiene que ver con la gráfica cuando vimos lo de función exponencial. Veíamos que la gráfica siempre estaba por encima del eje X. Entonces, los valores, cuando ustedes calculan ese a a la x, cuando calculábamos este a a la x, siempre nos daba una cantidad mayor que 0,
para cualquier valor que ustedes le dieran de números reales. ¿Sí? Entonces es cuestión como de que recuerden la gráfica de esa función exponencial. La gráfica siempre estaba por encima del eje X. Por lo tanto, entonces este resultado de hacer a la X no puede dar negativo. Ese resultado es lo que estamos llamando como n. Bueno, entonces acá tenemos las dos relaciones de la función logarítmica y la función exponencial. Entonces decimos que el logaritmo en base a de n va a ser x, equivale a decir que el exponente, si tomo la base que va a ser a y la elevo a la x, que es el exponente, eso me debe dar como resultado el n, que es lo que está dentro del logaritmo. Bueno, dos casos muy particulares o muy interesantes que hay que tener en cuenta son estos dos logaritmos que aparecen acá. Por un lado tenemos el logaritmo en base 10 de n. Si ustedes van y observan las calculadoras, en las calculadoras aparece una tecla que dice log, y ese log es justamente el logaritmo en base 10. Entonces, en vez de escribir logaritmo en base 10, simplemente escriben log, no escriben ningún numerito aquí y ya se entiende que ese logaritmo es en base 10. El otro logaritmo muy utilizado es el logaritmo en base e. No olvidemos que la clase pasada habíamos visto que teníamos una cierta función que a medida que le íbamos dando valores se iba aproximando a ese número irracional que llamábamos e. Entonces, este logaritmo cuando lo tenemos en base e de n, simplemente se va a denotar como ln. Esto se llama logaritmo natural de n. Bien, entonces simplemente es notación. Vamos a hacer algunos ejemplos para ir entendiendo la definición de logaritmo. Entonces tenemos lo siguiente, me dicen, ¿cuánto da el logaritmo en base 3 de 9? Entonces lo que hacemos es mirar, bueno, ¿qué exponente le tengo que poner al 3? ¿Qué exponente tiene que venir acá? De tal forma que al hacer esa potencia me dé como resultado 9. Entonces en este caso el exponente sería el 2, ¿cierto? Entonces acá viene un 2, 3 a la 2 justamente da 9. Como segundo ejemplo tenemos logaritmo en base 10 de 10. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿qué exponente le tengo que poner al 10 para que el resultado me dé 10? Entonces en este caso el exponente tiene que ser el 1. Entonces el resultado de ese logaritmo en base 10 de 10 es 1. Otra forma de haber escrito ese logaritmo que aparecía ahí, con base a lo que dijimos ahorita, es simplemente escribir esto, logaritmo de 10. Entonces el logaritmo de 10 da 1. Entonces no olviden que cuando el logaritmo no tenga el numerito que es la base, se va a entender que esa base es el 10. Bueno, tercer ejemplo, logaritmo en base 10 de 1000 es ¿qué exponente le debo de poner al 10 para que el resultado me dé 1000? En este caso entonces tiene que ser el 3. Entonces acá viene el 3. La siguiente me dice logaritmo en base 6 de 1. ¿Qué exponente tengo que ponerle al 6 para que el resultado me dé 1? Entonces en este caso el exponente tiene que ser el 0. Entonces miren que todas estas partes del logaritmo, para poderlo resolver, lo que hacemos es utilizar la parte de exponencial o de potenciación. El siguiente ejemplo me dicen logaritmo en base 2 de 1 sobre 16. Entonces es ¿qué exponente le debo de poner al 2 para que el resultado me dé 1 sobre 16? En este caso hay que recordar un poquito que si yo tomo el 2 y lo elevo a la 4, justamente nos da 16. Pero para que nos dé 1 sobre 16, ¿qué hay que hacer? Necesitamos un exponente negativo. Entonces en este caso sería el menos 4. Entonces si ustedes toman el 2 y lo elevan a la menos 4, podemos hacerlo por acá. 2 a la menos 4 es lo mismo que tener 1
sobre 2 a la 4, y ese 2 a la 4 es justamente el 16. Bueno, y por último tenemos logaritmo en base 3 de menos 9. Entonces lo que estamos diciendo es, si tomamos el 3, ¿qué exponente hay que ponerle al 3 para que el resultado me dé menos 9? ¿Cierto? Entonces resulta que en este caso no es posible. Si ustedes toman números, digamos, positivos, negativos, el número que ustedes quieran y lo reemplazan en ese exponente, siempre el resultado les va a dar positivo. Entonces en este último caso no es posible. Entonces en este caso este logaritmo no existe. Si ustedes van y utilizan la calculadora, pueden ver que, digamos, si ustedes hacen logaritmo de menos 8 o de cualquier número negativo, les va a salir error. Lo mismo que si hacen logaritmo natural de un número negativo. Entonces todos estos logaritmos, cuando tengan el argumento negativo, no existen, y es porque justamente no va a haber ningún exponente que al elevar la base, que la base siempre va a ser positiva, no hay ningún exponente que al elevar esa base me dé ese número negativo. Bien. Bueno, entonces dicen acá, cambie las siguientes igualdades a la forma logarítmica. Entonces si observamos al lado izquierdo tenemos todo expresado en términos de la forma exponencial. Entonces, como tenemos que 4 a la 2 nos da 16, permítame un momento, entonces eso equivale a decir que, miren que el exponente de esa base es el 2, este va a ser el exponente, este 4 que aparece aquí es la base. Y no solamente es la base de la forma exponencial, sino que va a ser la base del logaritmo también. Entonces lo que hacemos acá es escribir que esto es equivalente a escribir que el logaritmo en base 4 del resultado, que es 16, es igual a 2. Entonces no olviden que el resultado del logaritmo es justamente el exponente. Entonces si yo tomo el 4 y lo elevo a la 2, justamente nos da 16. En el segundo ejemplo nos dicen que 5 a la 6 es igual a 15.625. Entonces en este caso la base sería el 5. Entonces lo que hacemos es decir que eso es equivalente a escribir que el logaritmo en base 5 del resultado, que son los 15.625, es igual a 6. Ese sería nuestro exponente. Y como último ejemplo nos dicen que 49 a la 1 medio es igual a 7. Entonces en este caso la base va a ser el 49. Entonces lo que decimos es que el logaritmo en base 49 del resultado, que es 7, tiene que ser igual al exponente, que en este caso el exponente tiene que ser 1 medio. ¿Sí? Entonces miren, tomamos expresiones o igualdades que estaban en forma exponencial y lo que estamos haciendo es pasarlo a la forma logarítmica. Entonces de esta manera ustedes van a ir aprendiendo a trabajar la definición. Ahora vamos a hacer lo contrario, tenemos expresiones con logaritmos y lo vamos a pasar a la forma exponencial. Entonces, ¿qué significa que el logaritmo de 100 sea 2? Que en este caso hay que mirar quién es la base. En este caso la base es el 10. Entonces si tomamos la base, que es el 10, y lo elevamos a la 2, que es el resultado de ese logaritmo, eso justamente nos va a dar 100. En el segundo ejemplo me dicen logaritmo en base 81 de 9 es igual a 0.5. Entonces en este caso la base es el 81, y si lo elevamos a la 0.5, que es lo mismo que 1 medio, este exponente o esa potencia me va a dar justamente 9. Y como tercer ejemplo nos dicen que el logaritmo en base 4 de 1 sobre 64 es igual a menos 3. Entonces esto es equivalente a decir que la base, que es el 4, elevado a la menos 3, debe de dar como resultado 1 sobre 64.
Entonces miren que cada uno de estos enunciados que son ciertos, escritos en forma logarítmica, los pasamos a la forma exponencial. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar las propiedades de los logaritmos y vamos a ver que esas propiedades están muy involucradas con las propiedades que vimos de potencias. Bueno, como primera propiedad tenemos la siguiente: si yo tengo una cierta base que es a y en el exponente tengo logaritmo en esa misma base de n, entonces esto simplemente nos va a dar n. Esa propiedad, ¿cómo sabe uno que es cierta? Entonces simplemente lo que hacemos es pasarla, si está de tipo exponencial lo pasamos a la forma logarítmica, o si está de la forma logarítmica lo pasamos a la forma exponencial. En este caso miren que esta expresión está en forma exponencial, tenemos una base y todo este logaritmo es el exponente. Entonces cuando lo pasamos a la forma logarítmica, ¿qué decimos? Que el logaritmo en base a, esta a que aparece aquí es justamente esta a que tenemos acá de base. Entonces el logaritmo en base a del resultado que es n es justamente el exponente, y miren que el exponente es lo mismo que tenemos acá. Bueno, entonces ahora vamos a continuar viendo las propiedades. No olviden por favor los docentes tomar la asistencia y invitamos a todos los televidentes a ver la solución de uno de los problemas del libro de la gobernación. Ya regresamos. Gracias a todos por continuar en el curso de álgebra y trigonometría. El día de hoy estamos trabajando la función logarítmica. Y ya vimos entonces lo que era la definición, vimos algunos ejemplos y en este momento estamos viendo cada una de las propiedades que se cumplen con los logaritmos. Entonces acá tenemos lo siguiente: la primera propiedad nos decía que si yo tengo una base y en el exponente justamente aparece el logaritmo en esa misma base, entonces estas dos cosas es como si se cancelaran y justamente nos va a quedar el n. En este caso, ¿cómo se verifica esa propiedad? Entonces, si ustedes lo pasan a la forma logarítmica, nos queda que el logaritmo en base a, que sería esta base que aparece acá, del resultado que es el n, va a ser igual al exponente, pero el exponente, miren que justamente es ese mismo logaritmo. Entonces, en este caso, lo que tenemos al lado derecho, miren que es lo mismo, la misma expresión. Como esta igualdad se cumple, por lo tanto lo del lado izquierdo es verdad. Entonces no olviden, si tienen una base y lo que hay dentro del logaritmo tiene la misma base, entonces simplemente esto de acá nos va a dar como resultado el n. Como segunda propiedad tenemos que el logaritmo en base a de 1 siempre va a ser 0. No olviden que esa base tiene las mismas condiciones que habíamos dicho ahora. Es decir, el a tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso está muy involucrado con la parte exponencial. Entonces, lo que estamos diciendo en la segunda propiedad es ¿qué exponente tengo que ponerle a la a para que me dé como resultado 1? Entonces ya sabemos que justamente a la 0 nos da 1. Bien. La tercera propiedad es logaritmo en base a de a. Resulta que esto nos da 1. ¿Y por qué? ¿Qué exponente tengo que ponerle a esta base a para que me dé a? Entonces en este caso yo sé que a elevado a la 1 justamente me da el mismo a. Y como cuarta propiedad tenemos que el logaritmo en una base, en base a, de una multiplicación, resulta que ese logaritmo se puede repartir o se transforma en la suma de dos logaritmos. Entonces va a ser el logaritmo en base a de m, que es la primera expresión que tenemos acá, más el logaritmo en base a de n. Para justificar esta propiedad vamos a tener en cuenta entonces pasarlo a la forma exponencial. ¿Qué significa? Que todo este logaritmo que tenemos aquí,
¿Qué significa? Que todo este logaritmo sea igual a este resultado. Entonces todo este resultado va a ser mi exponente. Y eso significa que si yo tomo el a, que es la base de ese logaritmo, y lo elevo a todo ese resultado, que es esa suma de esos dos logaritmos, si ustedes realizan ahí las operaciones, miren que justamente les va a quedar, tienen una base y acá tienen la suma de dos expresiones. Entonces, por propiedades de potencias, tenemos que esto de acá es lo mismo que tener a elevado a este logaritmo por a elevado al otro logaritmo. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos una multiplicación y tenían la misma base, ¿qué hacíamos? Tomábamos la misma base y sumábamos los exponentes. Entonces, en este caso, si ustedes suman este logaritmo con este logaritmo, les va a quedar justamente esta expresión. Pero ¿a qué es igual a elevado a este logaritmo? Entonces, si ustedes van y miran la propiedad 1, nos dice que justamente cada uno de estas dos potencias nos dan, por un lado m, y por el otro nos da la n. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando yo tomé a elevado a este resultado, justamente me dio como resultado lo que está dentro del logaritmo, es decir, el argumento. Entonces, esta es la justificación apoyada en toda la parte de potenciación, pero la propiedad que vamos a utilizar acá básicamente es esta. Si ustedes tienen el logaritmo en alguna base de un producto, entonces pueden escribirlo como la suma de dos logaritmos. Sería el logaritmo de cada una de las expresiones que hay acá. O la otra forma de utilizar esta propiedad es que si ustedes tienen la suma de dos logaritmos, tienen que tener esos logaritmos la misma base, entonces esta suma se puede expresar como un solo logaritmo, escriben ese logaritmo y lo que va a quedar dentro del logaritmo, esas dos expresiones se van a multiplicar. Entonces hay que tener en cuenta que podemos utilizar esta propiedad de las dos maneras. Bien. Como quinta propiedad, entonces nos dicen que el logaritmo en base a de n a la p es igual a p por el logaritmo en base a de n. Básicamente nos está diciendo, si lo que hay dentro del logaritmo, todo eso dentro del logaritmo tiene un cierto exponente, entonces este exponente se puede sacar del logaritmo y pasaría a multiplicarlo, ¿sí? O al revés también, si a ustedes les aparece un logaritmo en alguna base y está multiplicado por un número, entonces si ustedes quieren, perfectamente se puede tomar este número y entraría el logaritmo como un exponente. Bueno, para justificar esta propiedad, entonces lo que hacemos es, como esto está escrito en la forma logarítmica, lo pasamos a la forma exponencial. ¿Qué significa? Que el logaritmo en base a de esto es igual a este resultado. Entonces lo que hacemos es tomar la base que es a y elevarlo al exponente, que es justamente el resultado del logaritmo, que es todo esto que tenemos acá. Miren que ahí aparece p por el logaritmo en base a de n. Y lo único que hacemos es utilizar las propiedades de potencias. Miren que esta expresión que está acá se puede escribir como potencia de una potencia. Entonces es igual a elevado a este logaritmo elevado a la p. No olviden que esto es equivalente, porque si ustedes resuelven esto, simplemente lo que uno hace es multiplicar los exponentes. Entonces si ustedes los multiplican, llegan a esta misma expresión. Pero ¿a qué es igual a elevado a la logaritmo en base a de n? Entonces por la propiedad 1 que vimos ahora, esto simplemente da n y me quedaría n a la p. Y si ustedes observan, ese n a la p es justamente lo que está dentro de este logaritmo, que es el resultado. Bueno, como sé esta propiedad, tenemos que el logaritmo en base a de una división es igual a la resta de los logaritmos. Entonces ya habíamos visto que el logaritmo de una multiplicación era la suma de los logaritmos. En este caso la de la división va a ser justamente la resta. Esta propiedad entonces también se puede probar, simplemente toman a, lo elevan a esta diferencia, y esto que tenemos acá por potenciación es simplemente este cociente. Recuerden que cuando tenían la misma base y había una división, lo que hacíamos era escribir la misma base y restar los exponentes.
En este caso, entonces, ¿a qué es igual a la logaritmo en base a de m? Entonces miren que la base que aparece acá es la misma que hay dentro del logaritmo. Esto da como resultado m. Y acá hay un pequeño detalle en la diapositiva. En este caso, entonces, nos quedaría lo siguiente. Listo. Entonces, en este caso, la parte de arriba nos da m y el denominador nos quedaría n. ¿Sí? Entonces, realmente el resultado de esto sería justamente m sobre n. ¿Sí? Como séptima propiedad tenemos lo siguiente. Dice, el logaritmo en base a de a a la r es igual a r. En este caso, ¿por qué? ¿Qué exponente le tengo que poner a la a para que me dé como resultado a la r? Entonces justamente es la r. ¿Sí? Entonces simplemente esta última propiedad es sino aplicar la definición del logaritmo, darse cuenta cuál es el exponente que necesitamos ponerle a la a para que dé esto como resultado. Bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a realizar una serie de ejemplos donde tengamos que utilizar las diferentes propiedades que vimos hasta el momento. Bueno, entonces el primer ejercicio que nos dicen es 10 elevado a la logaritmo de 45. No olviden que este logaritmo que aparece acá es simplemente notación y es lo mismo que escribir logaritmo en base 10 de 45. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Miren que la base es el 10 y la base del logaritmo también es el 10. Entonces, por lo tanto, por la propiedad 1, esto simplemente da 45. ¿Sí? En el segundo ejemplo nos dicen e elevado a la logaritmo natural de 7. Entonces, en este caso, esto es lo mismo que escribir e elevado a la 2. En vez de escribir logaritmo natural, entonces recordamos que esto es logaritmo en base e de 7. Esto lo estamos haciendo así mientras se acostumbran a trabajar con las bases, pero ya llega un momento en que uno entiende perfectamente que la base de este logaritmo natural es e. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Este 2 lo vamos a quitar de ahí y miren que el 2 está multiplicando el logaritmo. Entonces ese 2 que aparece ahí puede entrar al logaritmo y entra como un exponente. Entonces esto nos va a quedar que es igual a e a la logaritmo en base e de 7 elevado a la 2. Entonces la idea es cuando ustedes ingresan ese 2 tiene que quedar como exponente de todo lo que esté dentro de ese logaritmo. En este caso, lo único que teníamos en ese logaritmo era el 7. Entonces, esto está aquí dentro del logaritmo. Y esto a que es igual, miren que la base es e y es la misma base del logaritmo, por lo tanto esto da 7 a la 2, que es 49. ¿Sí? Vamos al siguiente. Me dicen logaritmo en base 2 de 16 a la 23. Bueno, entonces algo que podemos hacer acá es el 23 que está de exponente lo podemos sacar del logaritmo para hacerlo más fácil. Entonces esto me va a quedar igual a 23 por el logaritmo en base 2 de 16. Y ya ese logaritmo en base 2 de 16 lo podemos calcular. Entonces esto me va a quedar que es igual a 23. Y lo que tenemos que hacer es buscar un exponente. ¿Qué exponente le pongo al 2? Para que el resultado me dé 16. En ese caso sería el 4. Entonces miren que el ejercicio simplemente quedó en calcular 23 por 4, que esto da como resultado 92. Bueno, el siguiente ejercicio me dicen logaritmo del logaritmo de 10 a la 100. En este caso lo que hacemos es primero desarrollar lo que está más interno. Entonces en este caso volvemos a escribir el logaritmo y tenemos que calcular cuánto da el logaritmo. Ya sabemos que este logaritmo está en base 10. ¿Qué exponente le debo de poner al 10 para que me dé 10 a la 100?
Entonces en este caso el exponente debe de ser el 100. Aquí, ¿qué propiedad estamos utilizando? Había una propiedad que decía el logaritmo en base a de a, digamos, a elevado a la p, por ejemplo. Entonces eso va a dar justamente p. ¿Qué exponente le pongo a la a para que me dé a la p? ¿Sí? Entonces en este caso, como la base es 10, ¿qué exponente le pongo al 10 para que me dé 10 a la 100? Tengo que poner el 100. Esto ya así. Bien. Bueno, y ahora entonces simplemente calculemos este logaritmo. ¿Cuánto da el logaritmo de 100? Eso es lo mismo que tener cuánto es el logaritmo en base 10 de 100. ¿Qué exponente le debo de poner al 10 para que me dé como resultado 100? Entonces en este caso sería el 2. Entonces miren que todos estos ejercicios hay que tener muy en cuenta, por un lado, la definición del logaritmo y por el otro, las propiedades que acabamos de ver. Como último ejercicio tenemos logaritmo de 0.1. Entonces esto es lo mismo que tener lo siguiente: logaritmo de 1 sobre 10. ¿Sí? Eso es una de las formas de hacer este ejercicio. Y miren que acá tenemos el logaritmo de una división. Entonces esto por propiedades va a ser igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. En este caso, ¿cuánto nos da el logaritmo de 1? Eso también estaba dentro de las propiedades, pero pueden recordar la definición. ¿Qué exponente le pongo al 10 para que me dé como resultado 1? En este caso sería el 0. Menos, ¿qué exponente le pongo al 10 para que me dé como resultado el 10? En este caso sería el 1. Y entonces 0 menos 1 nos queda justamente menos 1. Ese sería el resultado de ese ejercicio. Bien. Bueno, estos ejercicios que aparecen acá, lo que queremos hacer es lo siguiente. Miren que aparece un solo logaritmo. En el ejercicio A aparece el logaritmo en base a, y dentro de ese logaritmo miren que hay multiplicaciones, hay potencias, hay división. Entonces la idea de este ejercicio es que expandamos el ejercicio y lo expresemos en términos de sumas y restas de logaritmos, que solamente aparezcan logaritmo de x, pues logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de y, logaritmo en base a de z o logaritmo en base a de w. Entonces vamos a empezar a utilizar esas propiedades para ir expandiendo este logaritmo y nos va a quedar en sumas y restas de muchos logaritmos. Y lo mismo vamos a hacer con el ejercicio que aparece abajo. Entonces vamos a utilizar otra diapositiva para hacer este ejercicio. El ejercicio como tal, el primero nos dice lo siguiente: queremos expandir el logaritmo en base a de y a la 5, w a la 2 sobre x a la 4 por z a la 3. Bueno, entonces en este caso hay que mirar cuál es la operación como más externa que tenemos ahí dentro de ese logaritmo. Si ustedes observan, ahí hay multiplicaciones, hay potencias, pero la operación más externa es esa división. Entonces lo primero que hay que hacer es utilizar justamente la propiedad de que a qué es igual el logaritmo de una división. Entonces esto va a ser igual al logaritmo en base a del numerador, en este caso es y a la 5, w a la 2, menos el logaritmo en base a de x a la 4, z a la 3. Entonces ahí utilizamos la propiedad de que a qué es igual el logaritmo de un cociente. Ahora observemos que en cada uno de estos logaritmos hay multiplicaciones. Entonces vamos a utilizar esa propiedad.
Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. ¿A qué es igual el logaritmo en base a de y a la 5 por w a la 2? Esto va a ser igual al logaritmo en base a de y a la 5 más, no olviden que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, más el logaritmo en base a de w a la 2. Esto sería lo que me da ese primer logaritmo, menos, y vamos a resolver ahora el segundo logaritmo, que nos va a quedar logaritmo en base a de x a la 4, más el logaritmo en base a de z a la 3. Bien, y por último, miren que todavía tengo potencias dentro de esos logaritmos, entonces vamos a utilizar la otra propiedad de qué sucedía cuando lo que hay dentro del logaritmo tiene un exponente. Entonces sucede que cada uno de estos exponentes puede salir de los logaritmos. Entonces, este ejercicio nos quedaría lo siguiente. Entonces esto sería igual a 5 por el logaritmo, recuerden que ese número pasa a multiplicar el logaritmo, 5 por el logaritmo en base a de y, más 2 por el logaritmo en base a de w. Acá hay que tener en cuenta que dentro de, antes del paréntesis hay un signo que es el menos, y ese menos afecta a cada uno de estos dos términos. Entonces estos dos términos que estaban positivos van a pasar a quedar negativos. Entonces me va a quedar menos 4 por el logaritmo en base a de x, menos 3 por el logaritmo en base a de z. Entonces, esta sería justamente el resultado de ese ejercicio. Entonces, en este caso, esta sería la respuesta. Observen que ya expandí lo más que puedo. Ya no se puede expandir más la expresión. Notemos que aquí ya aparece el logaritmo en base a de la y, el logaritmo en base a de w, logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de z, que era lo que me estaba pidiendo el ejercicio, ¿sí? Entonces lo único que estamos haciendo acá es me dan un solo logaritmo y lo queremos escribir como suma o resta de logaritmos utilizando las propiedades. Bueno, vamos al otro ejemplo. Dice logaritmo natural de la raíz cuarta de este cociente. Entonces vamos a trabajar también esto en otra diapositiva. Vamos a resolver ese ejercicio. Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente. Dice, logaritmo natural de la raíz cuarta de x a la 7 sobre y a la 5 por z. Este es nuestro ejercicio como tal. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, en vez de trabajarlo así con raíces, hay que recordar un poquito lo de exponentes racionales. Y tenemos que esto es lo mismo que escribir el logaritmo natural de x a la 7 sobre y a la 5z. Miren que escribí esta misma expresión, pero esto me va a quedar elevado a la 1/4. Entonces ahí simplemente lo que hicimos fue, tenía escrito eso en términos de radicación y lo pasamos a la forma de exponentes racionales. Eso era una de las propiedades que habíamos visto cuando vimos radicación. Ahora vamos a empezar a utilizar esas propiedades de logaritmos. Entonces, en este primer caso tenemos que esto, ese exponente que tiene todo ese paréntesis, puede salir del logaritmo y pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar 1/4 del logaritmo natural de x a la 7 sobre y a la 5 por z. ¿Sí? Entonces ya bajamos ese exponente. Y ya ahora el ejercicio está muy parecido a lo que habíamos hecho ahora. Tenemos un cociente, entonces vamos a aplicar la propiedad de ese cociente. Entonces esto va a ser igual a 1/4. Ese 1/4 ya va a seguir multiplicándome todo lo que vaya haciendo.
Entonces, ¿a qué es igual el logaritmo de una división? Entonces va a ser igual a la resta de los logaritmos. Entonces me va a quedar logaritmo natural del numerador, que es x a la 7, menos el logaritmo natural de y a la 5 por z. ¿Sí? Ahora, por este lado, miren que el exponente puede salir. Tengo el logaritmo de algo elevado a la 7. Entonces esto me va a quedar un cuarto que me multiplica a 7 por el logaritmo natural de x. Miren que el 7 pasó a multiplicar, menos, acá hay que utilizar paréntesis, y miremos a qué es igual el logaritmo de un producto. Entonces esto va a ser el logaritmo natural del primero, que es y a la 5, más el logaritmo natural de z. ¿Sí? Ahora, cosas que se pueden hacer ahí es destruir paréntesis, y aquí todavía nos falta utilizar una de las propiedades, que es bajar el 5. Entonces esto nos va a quedar un cuarto de 7 por el logaritmo natural de x. Acá tenemos que destruir paréntesis, el 5 baja, 5 por el logaritmo natural de y, menos el logaritmo natural de z. Y ya si lo queremos expresar en suma, se puede dejar así, o multiplicamos ese un cuarto por cada uno de esos términos que aparece. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a continuar haciendo entonces más ejercicios donde tengamos que utilizar esas propiedades. Ya regresamos, y a los televidentes los invitamos a ver otro de los problemas del libro de la gobernación. Gracias por continuar con nosotros. Hace poco entonces lo que estábamos haciendo era utilizando las propiedades del logaritmo para expandir ciertas expresiones. Entonces lo que acabamos de ver fue que justamente, vamos a volver a los ejercicios que estábamos haciendo ahora, vemos que si yo tengo un solo logaritmo y dentro pueden haber diferentes operaciones, en general tienen que haber multiplicación, división y exponentes, entonces esta expresión se puede llevar a suma y resta de logaritmos. Ahora, el trabajo inverso también se puede hacer, es decir, si a ustedes les dan sumas y restas, eso sí, tiene que ser el mismo logaritmo que aparezcan en cada uno de esos términos. Entonces la idea es que ahora vamos a hacer lo contrario. Si a mí me dan sumas y restas donde aparecen logaritmos, vamos a transformar eso y a llevarlo a un solo logaritmo. Bien, entonces vamos a ver el ejercicio y enseguida lo vamos a copiar. Entonces el ejemplo dice lo siguiente: escriba la expresión como un logaritmo. Entonces miren que acá aparecen sumas y restas, aparecen logaritmos, pero hay que tener en cuenta que tiene que aparecer el logaritmo en una misma base. Si ustedes en un ejercicio les aparecen logaritmos en diferentes bases, entonces no pueden llevarlo a un solo logaritmo, a menos que hagan un cambio de base, que eso se va a ver más adelante. Entonces, si la idea de llevarlo a un solo logaritmo, tiene que aparecer todos los logaritmos en las mismas bases. En este caso, en el primer ejercicio, miren que tenemos logaritmo en base 10. En el segundo caso tenemos logaritmo en base A en todos. Y en el último, miren que aparece el logaritmo natural, es decir, el logaritmo en base E. Entonces vamos a trabajar todos estos ejercicios y vamos a llevarlo a un solo logaritmo. Bueno, entonces el primer ejemplo que tenemos es el siguiente. Bueno, entonces nos dicen que transformemos el siguiente logaritmo. Dice 2 logaritmo, ya sabemos que es base 10, y a la 3 dividido x menos 3 por el logaritmo de y más 1/2 del logaritmo de x a la 4 y a la 2.
Entonces este es nuestro primer ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir utilizando las propiedades. Cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, acá perfectamente vemos que hay una resta, pero ojo, para utilizar la propiedad de esa diferencia necesitamos que sea una resta de dos logaritmos. Entonces en el fondo este 2 que aparece acá y este 3 que aparece acá los tengo que quitar de ese lugar. Entonces lo primero que hacemos es aplicar propiedades para quitar esos números que acompañan los logaritmos. Entonces en este caso nuestro ejercicio nos queda de la siguiente manera. Esto va a ser igual a el logaritmo. No olviden que cuando un número está multiplicando un logaritmo puede entrar dentro como un exponente. Entonces nos va a quedar logaritmo de y a la 3 sobre x elevado a la 2 menos el siguiente va a ser el logaritmo en base y este 3 ingresa como el exponente de la y más el logaritmo de x a la 4 y a la 2 y todo esto queda elevado a la medio. Esa es una de las formas de hacerlo. Cosas que también pueden hacer, digamos directamente ustedes pueden subir el menos 3 y de esa forma pueden expresar todos estos como suma de logaritmos. También se puede hacer así, como para no tener sino que preocupar si es una diferencia, si es una multiplicación. Entonces, eso es otra forma de hacerlo. Bien, entonces esto nos va a quedar lo siguiente. Este de acá podemos realizar esas propiedades de potenciación. Nos queda el logaritmo de y, recuerden que ahí se multiplican los exponentes, 3 por 2 nos queda 6 sobre x a la 2 menos el logaritmo de y a la 3 más el logaritmo y acá de nuevo multiplicamos los exponentes. Entonces 4 por 1/2 nos queda 4 medios, o sea 2, nos queda x a la 2 y nos queda y, que nos quedaría 2 sobre 2, queda 1. Entonces ahí solamente utilizamos propiedades de potenciación. Ahora, ¿a qué es igual? Ahora sí, la resta de dos logaritmos. Entonces eso es igual al logaritmo de una división. Entonces esto nos va a quedar igual a lo siguiente, es logaritmo de, tomamos el numerador que es y a la 6 sobre x a la 2 y se divide por y a la 3. Listo. Entonces miren que ahí hay que utilizar las propiedades similar a lo que hacíamos ahora, solo que ahora estábamos expandiendo, aquí estamos se está contrayendo todo, más el logaritmo de x a la 2y. ¿Sí? Ahora miren que ahí tienen la suma de dos logaritmos, están en la misma base, entonces esto va a ser igual al logaritmo de la multiplicación. Entonces esto nos va a quedar así. Cosas que se pueden hacer acá, miren que acá tienen una fracción y está siendo dividida por esta. Entonces lo que ustedes pueden hacer es completar la fracción de abajo y hacer la ley de extremos y medios. Entonces multiplican los extremos, en este caso sería y a la 6 por 1, me quedaría y a la 6 en el numerador, o para que nos lo dejemos ya indicado, y a la 6 sobre, y en el denominador nos quedaría la multiplicación de los medios. En este caso sería multiplicar x a la 2 por y a la 3. Entonces eso lo dejamos indicado, x a la 2, y a la 3, acá. Bien, entonces esto que acabé de hacer solamente fue la simplificación de lo que tenía en ese corchete. Ahora habíamos dicho que el logaritmo, que la suma de dos logaritmos era igual al logaritmo y dentro se iban multiplicando. Entonces acá viene por x a la 2y.
Entonces miren que ya lo dejé en términos de un solo logaritmo. Ahora ya lo que queda es simplificar. Bien, entonces cosas que podemos hacer aquí. Podemos cancelar este x a la 2 que aparece acá con este x a la 2. Miren que cuando ustedes multiplican fracciones, el x a la 2 que está acompañando la y, pues va a quedar en el numerador, mientras que la otra está en el denominador. Y otra de las cosas es este y a la 3, se puede simplificar con este y a la 6 que aparece acá. O sea, en el fondo esto va a ser igual a el logaritmo de... no olviden que cuando tienen y a la 6 y y a la 3 en el denominador, se pone la misma base que y y se restan los exponentes. Entonces 6 menos 3 nos quedan 3. Y nos quedó también una y por allá. Entonces en total nos está quedando que es el logaritmo de y a la 4. Esta sería ya la respuesta del ejercicio. Entonces miren, nosotros contraemos todos esos logaritmos a uno solo. Y por último ya uno puede simplificar lo que está dentro de ese paréntesis o de ese corchete. Entonces esta sería ya la respuesta simplificada. Este que aparece acá. Bien, vamos al otro ejemplo. Bueno, entonces nos dicen lo siguiente. Tenemos 2 por el logaritmo en base a de x más 1/3 del logaritmo en base a de x menos 2 menos 5 por el logaritmo en base a de 2x más 3. Listo. Entonces nos piden que esto tratemos de llevarlo a un solo logaritmo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Es similar a lo que hicimos ahora. Primero que todo vamos a tomar los números que multiplican los logaritmos y los vamos a entrar a esos logaritmos. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Logaritmo en base a de x, y en este caso la x va a quedar elevada a la 2. Más el logaritmo en base a, ahora tomamos lo que está dentro del logaritmo que es x menos 2, y ese x menos 2 va a quedar elevado a la 1/3. Menos el logaritmo en base a de 2x más 3, y ese 2x más 3 va a quedar elevado a la 5. Entonces lo primero que hicimos fue todos esos numeritos que multiplican los logaritmos entran como exponente. Ahora acá podemos hacer el ejercicio como queramos. Digamos, yo puedo hacer primero lo de la suma de estos dos logaritmos, o pueden hacer este con el otro que se están restando. Ya ustedes toman la decisión cómo lo hacen. En este caso yo voy a hacer los dos primeros. Entonces la suma de logaritmos aquí es igual al logaritmo en base a de, sería la multiplicación. Entonces tomaríamos x a la 2 y lo multiplico por x menos 2 a la 1/3 menos el logaritmo en base a de 2x más 3 a la 5. Bueno, y acá entonces ya tenemos la resta de dos logaritmos. Entonces recordemos que la diferencia entre dos logaritmos es igual al logaritmo de una división. Entonces esto nos va a quedar el logaritmo en base a de x a la 2 por x menos 2 a la 1/3, que fue lo que estaba dentro del primer logaritmo, dividido lo que está en el otro logaritmo, que es 2x más 3 a la 5. ¿Sí? En este caso miren que ahí aparecen sumas, restas. Entonces en este caso no hay forma como de
simplificar las expresiones. Normalmente lo que uno hace es tratar como de factorizar lo que hay dentro, a ver si se pueden cancelar cosas, pero en este caso no es posible. Entonces esta sería ya la respuesta del ejercicio. Esa sería entonces la forma de transformar toda esa suma y resta de logaritmos en un solo logaritmo. Bueno, el siguiente ejercicio es similar, solamente que tenemos ya con logaritmo natural. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Es como para que ustedes se acostumbren también a trabajar con las diferentes notaciones. Pero el ejercicio se hace de forma muy parecida. Tenemos 2 por el logaritmo natural de x menos 4 por el logaritmo natural de 1 sobre y menos 3 por el logaritmo natural de xy. Bien, entonces hacemos lo mismo que hicimos ahora. Lo primero que hay que hacer es los números que están multiplicando esos logaritmos tienen que entrar como exponentes. Entonces esto nos va a quedar logaritmo natural de x a la 2 menos el logaritmo natural de 1 sobre y a la 4 menos el logaritmo natural de xy a la 3. Miren que ahí ya ingresaron cada uno de los numeritos que multiplicaban a los logaritmos como exponentes. Ahora ya uno toma la decisión cómo resuelve el ejercicio, si agrupa los dos primeros, los dos últimos, como ustedes quieran, debe dar el mismo resultado. Entonces yo voy a tomar los dos primeros. Esto me va a quedar logaritmo natural, como es una resta de logaritmos, eso me va a quedar un cociente. Entonces me va a quedar logaritmo natural de x a la 2 dividido 1 sobre y a la 4 menos el logaritmo natural de xy a la 3. Listo. Bien, cosas que podemos hacer es simplificar. Si ustedes observan, lo que está acá dentro del corchete es lo mismo que tener x a la 2 dividido 1 sobre y a la 4. Observen que en el numerador hay solamente una expresión, pero en el denominador hay una fracción. Entonces lo que uno hace es completar. En este caso habría que completar el numerador y hacer la ley de extremos y medios. Entonces si hacemos la ley de extremos y medios, miren que esto nos va a quedar. El y a la 4 va a ir a multiplicar el x a la 2. Entonces nos queda x a la 2y a la 4. Y abajo simplemente nos quedaría un 1 que no es necesario de escribir. Entonces, esto que acabé de hacer, simplemente voy a escribir ya este resultado para que lo tengamos en cuenta. Entonces voy a borrar por acá. Bien. Uy. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cómo nos queda entonces el ejercicio? Entonces tendríamos lo siguiente. Por este lado nos quedó logaritmo natural de x a la 2 y a la 4. Ya vimos de dónde salió eso. Menos el logaritmo natural de xy a la 3. Ya si uno quiere puede repartir perfectamente los exponentes, no hay ningún problema. Pero lo voy a dejar así. Y acá tenemos de nuevo el logaritmo, la resta de dos logaritmos. Entonces esto nos queda logaritmo natural de x a la 2 y a la 4 dividido x a la 3, podemos hacerlo ya, y a la 3. Y ya nos queda simplificar. Entonces, esto es igual al logaritmo natural de... Tomamos las mismas bases, miren que ahí hay divisiones, hay multiplicaciones, en ningún lado hay sumas y restas. Entonces podemos tomar la misma base que la x y restamos los exponentes. Entonces nos va a quedar x a la menos 1.
Si ustedes restan el 2 con el menos 3 nos va a quedar menos 1, y por el otro lado nos está quedando y a la 1, o sea y. Entonces siempre restamos el exponente del numerador menos el del denominador. En este caso, entonces, como esta x me quedó con exponente negativa, es lo mismo que escribir el logaritmo natural de 1 sobre x por y. Y eso simplemente da logaritmo natural de y sobre x. Esa sería ya la respuesta de ese ejercicio. Bien. Aquí. Listo. Entonces acá tenemos lo siguiente. Miremos cómo se cambia de base. Si ustedes van y miran las calculadoras normalmente tienen esta base y tienen la base del logaritmo natural. Entonces la idea es, bueno, si a mí me dan un logaritmo en una base distinta, ¿cómo hago para encontrar el valor pues que da ese logaritmo, cierto? Entonces lo que me dicen es lo siguiente. Si ustedes tienen logaritmo en base b de n, ustedes este b no lo pueden encontrar, entonces lo que hacen es cambiarlo a una base, la que ustedes quieran, desde que esté bien definida. Recuerden que esas bases tienen que ser mayores que 0, diferentes de 1. Entonces ustedes simplemente lo que hacen es calcular el logaritmo en esa base que quieran del resultado, dividido el logaritmo en esa misma base de la base que tenían inicialmente. Entonces acá aparece un ejemplo donde nos piden que calculemos los logaritmos en base 10 y en base e. Entonces vamos a hacer solamente uno para que sepan cómo se hacen los cálculos. Entonces tenemos lo siguiente, queremos hacer el logaritmo en base 5 de 6. Resulta que nuestra calculadora no tiene base 5. Bueno, hay unas que ya sí lo tienen, pero por lo general no lo tienen, ¿cierto? Las normalitas no lo tienen. Entonces, ¿a qué es igual esto? Lo voy a pasar a base 10. Entonces, esto va a ser el logaritmo en base 10, ya lo quiero hacer en base 10 del resultado que es 6, y lo dividimos por el logaritmo en base 10 de 5. Entonces, simplemente uno lo cambia a la base que quiera. Ya si uno lo quiere hacer con logaritmo natural, entonces ¿qué hace? Eso va a ser logaritmo natural de 6 dividido el logaritmo natural de la base que teníamos ahora, que era 5. Ya estas cuentas de acá ya las podemos realizar, es decir, ustedes hacen en calculadora el logaritmo de 6, logaritmo de 5, lo dividen y ambos deben de dar el mismo resultado. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, eso va a dar justamente, bueno, aquí da un cociente, pero el resultado va a dar 1,113. Uno ya toma algunas cifras decimales. Entonces, esto cuando se utiliza, cuando tienen bases diferentes a las que aparecen en la calculadora. Bien. Bueno, por último nos queda mirar la gráfica de la función logarítmica. Entonces, esta gráfica que aparece acá, miren que es la gráfica de 2 a la x, que ya esa gráfica la habíamos analizado, que es de la función exponencial, que es cuando la base es mayor que 1. Ahora, ¿qué es lo que uno hace para graficar la función logarítmica? Empieza de nuevo a darle valores a esto de acá, a la x. Por ejemplo, ¿cuánto da el logaritmo en base 2 de 2? Entonces, si ustedes reemplazan la x por 2, justamente, ¿qué exponente necesita? El 1. Entonces acá va a ir la parejita 2,1. Entonces por acá está este punto que tiene coordenadas 2,1. Si ustedes observan en la gráfica de la función exponencial, cuando la x valía 1, tenemos este punto por acá que tiene coordenadas 1,2. Entonces miren que cada una de las parejas es como cambiarlas de orden. Lo que era y pasa a ser x y lo que es x cambia a ser y. Algo que hay que tener en cuenta es que esas dos funciones son inversas. Una es la inversa de la otra y eso se puede también analizar geométricamente porque cada una de estas coordenadas, miren que son simétricas respecto a la recta y igual a x. ¿Sí? Bien, entonces esto sería la gráfica cuando la función es creciente.
Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo quiero hacer otra gráfica de logaritmo en una base distinta, esa curva va a ser parecida a esta, solo que nuestra curva ya va a pasar, digamos, siempre pasa por este punto, es algo parecido a lo que hacíamos con la función exponencial. Miren que la curva que está en rosado, esta curva que tenemos aquí, miren que los valores que se le han dado son números mayores que 0 y positivos. No olviden que ustedes en el logaritmo no pueden reemplazar ni el 0 ni valores negativos. Entonces esta sería justamente la gráfica de esa función logarítmica. Miren que a medida que ustedes se van corriendo hacia la derecha, los valores van aumentando. Aquí aparece entonces la otra gráfica que sucede cuando la base está entre 0 y 1. Si ustedes van y miran los libros, normalmente les muestran siempre esta gráfica porque los problemas por lo general son con bases mayores que 1. Pero también se pueden analizar cuando están entre 0 y 1. Esta gráfica que está en azul acá, claro, es la de la función exponencial, que es decreciente, y a medida que ustedes le den valores a esta x, van a ir ubicando los puntos y se van a dar cuenta que justamente también los valores se van a dar desde los mayores que 0 hacia adelante. Entonces esas son las dos gráficas de la función logarítmica. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Es muy importante que ustedes repasen muy bien las definiciones y las propiedades que vimos para poder resolver ecuaciones, que es lo que vamos a trabajar la próxima clase. Ecuaciones con funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Bueno, les deseo un feliz día y hasta la próxima oportunidad.